Bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Para nosotros es siempre un privilegio, y no me cansaré de decirlo, el que Dios pues nos haya considerado dignos de predicar su palabra. Nosotros estamos aquí para exponer la verdad de Dios, para exhortar, para edificar al cuerpo de Cristo, pero también para llamar a aquellos que están lejos, pero que igualmente son ovejas de Dios y todavía no lo saben. Nosotros queremos en esta tarde exponer una palabra acerca de esa condición o esa capacidad que Dios nos ha dado, o ese privilegio que Dios nos ha dado como administradores de las dádivas de Él, o dicho en otros términos, mayordomos de lo que Él nos ha dado. Sabe que nosotros normalmente hablamos de la mayordomía, ¿verdad? Como esta ciencia que alcanza a ver con todo lo que se administra, ¿verdad? Como dice la palabra, es necesario que los administradores sean hallados fieles, administradores de los misterios de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas que al mundo son ocultas, pero que Dios se las ha revelado a sus escogidos. Esta tremenda responsabilidad de administrar los misterios de Dios, de esas cosas quiero hablarles hoy. Porque también hemos hablado en otras oportunidades de ser administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Porque dice la palabra, ¿qué tienes en la mano que no hayas recibido? O sea, todo lo que hemos recibido, que ha habido en nuestras manos, primeramente ha estado en las manos de Él. De Él hemos recibido todo el bien que nosotros hoy podríamos decir que tenemos. Pero que no es nuestro, es que Dios nos los ha dado para administrarlos, para que sea de bendición a nuestras vidas, pero también para que sea de bendición a otros. Hoy quiero hablarles acerca de esa palabra mayordomía, administrador, la mayordomía de lo intangible. De los intangibles hoy voy a hablar, no del tiempo, no de los sentimientos, del amor, no, voy a hablar de la mayordomía del conocimiento de Dios. Porque sabe, vamos a leer ahora en los pasajes que vamos a tomar como base, los textos como base, vamos a hablar de cómo Dios se ha revelado por medio de Jesucristo a los hombres, a los seres que Dios ha escogido para tal fin, para que sean receptores de este conocimiento que es el reservorio de toda la sabiduría, ¿verdad? El cofre de toda la sabiduría está en el conocimiento de Dios. Como dice el sabio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios también viene dado por el conocimiento de Dios. Así que vamos a de una vez entrar en grano y vamos a tomar Juan capítulo 17, versículos 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ok, fíjense esta palabra. A veces cualquiera podría decir, si uno declarase que Jesucristo era un mayordomo de la palabra de Dios, alguno diría, pero ¿cómo? Eso de mayordomo, o sea, le queda como muy pequeño a Él porque Él es el Señor, ¿me entiendes? Pero cuando estaba en la condición de hijo, estaba sujeto al Padre. Y entonces en esa condición dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, el Padre que me las dio, ¿me entiendes? Y aquí dice, en esta palabra dice, la palabra que me diste yo les he dado. Entonces, Jesucristo, podríamos decir, no solamente que en este pasaje es cuando Él intercede, la oración intercesora final por sus discípulos, sino también podríamos verlo como el reporte final de la gestión. ¿Por qué? Porque desde el versículo 4 dice el Señor Jesucristo hablando con el Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, si hay designada un trabajo o un trabajo designado, ese a quien se le designó tal trabajo viene a ser ¿qué? Mayordomo de la obra o de la función o del trabajo que se le asignó. Entonces,
una de las cosas que nosotros debemos resaltar aquí es qué fue lo que se le asignó, porque él dijo, he acabado la obra, ya terminé, pero todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha sido resucitado, pero dijo, he acabado la obra. ¿Qué obra? Entonces el versículo 6 nos da la respuesta. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste. Entonces, entre las multiformes propósitos o diferentes aspectos del propósito general de la venida de Cristo, uno era capacitar a 12 hombres, vamos a decirlo así, ¿verdad? A los discípulos que del mundo le dio y darles a ellos a conocer, más allá de la cultura teocrática que ellos tenían, de todo el conocimiento del Tanaj y de todos esos libros del Antiguo Testamento, revelarse a ellos como Dios manifestado en carne. ¡Wow! Este era un privilegio y definitivamente son los únicos que han tenido semejante privilegio de caminar lado a lado con el Señor Jesús durante 3 años y más. Entonces, ellos ahora han llegado, según lo que acaba de decir el Señor, han llegado a la plenitud del conocimiento. Yo sé que ya ellos están aptos para hacer la obra a la cual les he de enviar. Aunque ellos no crean que son capaces, yo sé que son capaces. Como dice Juan en 2:24, dice, nadie tenía que darle testimonio a Jesús acerca de los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón de cada uno de los hombres. Entonces, él sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso dice aquí, eso, yo he manifestado tu nombre, lo he enseñado, lo he modelado. Miren, unos pasajes que pues, hay muchos pasajes, pero uno, por ejemplo, podríamos decir, ¿se acuerdan cuando el paralítico estaba allá alisado que en el día de reposo? Y él le dijo al paralítico, hijo, ten calma, tus pecados te son perdonados. Y la gente cavilaba en su mente y decía, pero ¿quién es este que está perdonando pecados? Si Dios es el único que tiene potestad de perdonar pecados. Entonces él se les metió y le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más? Decirle tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces miró al paralítico y le dijo, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Entonces, él no solamente predicó, allá en Juan capítulo 14, verso 9, él le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Si no creéis a mis palabras, creedme por mis obras, dice más adelante. O sea, él cuando dice, he manifestado tu nombre, he mostrado tu poder, he mostrado tu bondad, he mostrado tu benignidad. No solamente la he dicho, sino que la he mostrado con hechos. Entonces, hay dos maneras de manifestar su nombre. Uno por la predicación y otro por la conducta o por los hechos que se manifestaron a través de él. Y lo segundo es, he manifestado tu nombre, no solamente decir que él era Elohim, o que él era Yahvé, o que él era Adonai, o que él era Jehová Jireh, o que era Jehová Sabaoth, o que cualquier nombre o calificativo de Dios. No, no era eso, porque quizás eso lo sabían ellos por su propia cultura. No, el asunto era manifestar lo que ellos no conocían a Dios, porque ellos conocían a Dios como el Dios de justicia, pero ellos no conocían a Dios como el Dios de amor. Ellos necesariamente conocían el Dios que perdona, el Dios que viene ahora a plantear un pacto nuevo, un pacto final a través de Jesucristo. Él dijo así, este es mi cuerpo que por vosotros he dado y esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Allá en Lucas 24. Entonces, ese es el Dios que ahora ellos vienen a conocer o que Él viene a revelárselos a ellos. Ahora, este conocimiento ellos lo absorben. Dice el verso 6, dice, ellos han guardado tu palabra. Esta palabra tereo en griego quiere decir lo que les he dado, ellos la atesoraron en su corazón para ponerlo por obra. Y una cosa también importante que no quiero que se me pase por alto, es el hecho de que dice, tuyos eran y me los diste. Hay algo que nosotros nunca debemos dejar que se vulnere en nuestros parámetros
de nuestra doctrina es que Dios es el autor de la salvación. Dios, antes que el mundo fuese mundo, antes que las galaxias fuesen galaxias, Dios ya sabía en su omnisciencia, ¿verdad?, quiénes eran los escogidos de Dios. Nosotros no teníamos ni la menor idea, ni existíamos ni siquiera en ninguna parte del mapa, ni aún estando vivos sabíamos que Dios tenía un plan para nosotros. Pero un día se cumplió aquello que Él dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Ese fue el día maravilloso del llamamiento de Dios, porque dice que a los que antes conoció también los predestinó y a eso también llamó. Nosotros somos llamados por Dios ahora para conocer, para que Él se revele a nuestras vidas y nosotros podamos tener el conocimiento de Dios. Ahora que tenemos ese conocimiento, no solamente es motivo de gozo, sino también motivo de tremenda responsabilidad. Adelante vamos a decir por qué señalo esta responsabilidad. Vamos a leer el capítulo 17, pero el versículo 18. Dice la palabra de Dios, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me glorifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tremendo. Esto lo podíamos subtitular como la transitividad del conocimiento. En otras palabras, el conocimiento que usted ha recibido de Dios o el conocimiento que hemos recibido de Dios no solamente es para edificarnos nosotros. No podemos solamente quedarnos solamente con el conocimiento, sino Él dice que también ruego no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pablo, cuando hablaba a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este conocimiento que Pablo tenía, dijo, no solamente me puedo quedar con ellos, yo te lo he dado a ti, Timoteo. Ahora tú busca a hombres fieles, ¿verdad?, que sean idóneos también para enseñar a otros. El conocimiento de Dios tiene que fluir bajo ese principio de transitividad. Antes era verbal, ciertamente no había documentos escritos, solamente el Antiguo Testamento, pero él le dijo a Pablo le dijo a Timoteo, a partir del Nuevo Testamento, enseña todo lo que te he enseñado a otros, que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, esto es el principio de la mayordomía del conocimiento. La pregunta es que nosotros nos haríamos, ¿qué has hecho con el conocimiento que tienes de Dios hasta hoy? Porque si nos pasara como la parábola aquella cuando el rey o el señor llama a su mayordomo y dice, da cuenta de tu mayordomía. Si mañana nos llamara el Señor a su presencia y nos dijera, da cuenta de tu mayordomía, ¿de qué? ¿Qué has hecho con el conocimiento o la revelación que te he dado de mí? ¿Qué has hecho con eso? Le voy a decir una cosa. Lo triste fuese que seamos hallados faltos en esta responsabilidad. Hay algo que nosotros no podemos, por ningún concepto, perder de vista de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Si ellos no hubiesen sido fieles a transferir el conocimiento como lo hicieron allá en Jerusalén, el Evangelio, ¿cuándo hubiese llegado a nosotros? Pero ellos dieron su vida para que el conocimiento que habían recibido caminando con el Señor durante 3 años pudiera llegar a la gente de Jerusalén. Y no solamente a la gente de Jerusalén, sino a la de Judea y Samaria y hasta Venezuela. Sí, podríamos decir que es lo último de la tierra. Ahora bien, un pasaje que me llama poderosamente la atención y vamos a buscarlo, está en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 vemos el caso cuando ya había pasado la sanidad de aquel hombre que estaba lisiado, aquel que ponían en la puerta de la hermosa a pedir limosna. En ese momento Pedro y Juan llegan a esa hora de la tarde y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre dice que fueron afirmados sus tobillos y
entró al culto donde no podía entrar saltando y alabando al Señor por la sanidad que había recibido. Eso fue un hecatombe ahí en la ciudad, causó conmoción hasta el punto de que las autoridades lo llamaron para pedirle razón de por qué y cómo había sido este hombre sanado, había tenido sanidad. Y sabe, el versículo 8 dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se dirigió a todas las autoridades, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca de la sanidad, déjenme leer, del beneficio hecho a este hombre, de qué manera este hombre ha estado o esté sano hoy delante de vosotros. Sepa o sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está sano delante de ustedes. Este Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, en nombre de él, por él está él de pie ahora delante de ustedes. Pero más adelante dice, en el versículo 11, dice, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, los constructores de la sociedad, los que desecharon, que es Jesús, ahora ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y en el versículo 12 termina diciendo, dice, y en ningún otro hay salvación. Yo quisiera ver por un espejo, por una ventana, cómo se dirigió mirándolos a los ojos y les dijo a la autoridad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Amén. Bueno, el asunto fue que lo sacaron de ahí, salió del momento, y ellos siguieron predicando acerca de Cristo. No le hicieron caso a ellos. Los volvieron a llamar a reunión. El versículo 18 dice, y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo. Se la jugaron todas. Juzgad si es justo. ¿A quién delante de Dios? ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a vosotros? O sea, si nos van a matar, mátenos. Porque lo que dice el versículo siguiente, porque no podemos, verso 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos callarnos. Porque el conocimiento que tenemos rebosa en nuestros corazones, de tal manera que no podemos desperdiciar tiempo de hablarles a otros acerca de Jesús de Nazaret, en quien hay solamente el que es aquel que es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre. Y a quien vosotros necesitáis en vuestros corazones. Eso es lo que Pedro le estaba predicando. Bueno, Dios quiere hombres como esos hoy día. Dios quiere mujeres, jóvenes como esos hoy día. Que no tenga temor a lo que la gente le pueda decir o lo que las autoridades le puedan decir. Yo tengo que ser, claro en mi comisión. Yo soy mayordomo del conocimiento. Y él me dijo que yo tengo que hablar porque él me puso como testigo suyo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. En Samaria hasta lo último de la tierra. Amén. No puedo callarme. Finalmente, en el versículo 26 de Juan capítulo 17. En Juan 17. En Juan 17, capítulo 26. Vamos a leer el 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Ahora tienen el conocimiento de que yo soy el Mesías. Y dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabe? Una de las cosas que muestra realmente el conocimiento de Dios es el amor que hay entre los llamados creyentes.
o discípulos de Cristo. Ahí es donde se va a manifestar, amado mío, que realmente le hemos conocido. Juan dijo una palabra muy clara. Este mismo Juan, cuando abrió la primera carta, dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay manera de decir que nosotros conocemos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. A eso lo dijimos la semana pasada. Pero permita Dios que en esta semana podamos llover sobre mojado y recordar estas palabras. El conocimiento de Dios nos lleva, óigame bien, nos lleva a poner primero la cruz antes que nuestra propia justicia. Porque si por algo usted considera que un hermano le ha faltado, o porque una hermana o alguien o el pastor le ha faltado a usted, y entonces eso hace distancia entre usted y esa persona, recuerde que cualquier distancia fue soslayada, fue tapada por medio de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos cualquier justicia, cualquier pretexto para distanciarnos de nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo la cruz, estamos tirando al piso la cruz y estamos poniendo nuestra propia justicia por delante. No haga eso. No haga eso nunca. No invalide la sangre que se derramó en la cruz, porque la sangre que se derramó en la cruz fue para limpiar su pecado y los pecados de todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Amén. Permite a Dios que esta bendición sea a cada uno de ustedes. Dios le bendiga donde quiera que esté. Amén. Amén.